Hola a todos, el día de hoy analizaremos el desarrollo del derecho romano en Oriente, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes García Zacapal Ángel Raciel y Hernández Carmona Brandon Ismael, asesora Doctora Alma de los Ángeles Río Ruiz, modelo de aprendizaje proactivo del derecho, plataforma EJA. Muy bien, la temática es el desarrollo del derecho romano en Oriente. La historia romana es de las más ricas y sustanciosas de la humanidad y por ello del desarrollo del derecho romano, abarcando un lapso de tiempo enorme desde su fundación en el año 753 a.C. hasta sus dos caídas, la de Occidente en el 476 a.C. a manos de los bárbaros y la de la famosa ciudad de Constantinopla del Imperio Romano de Oriente, del año 1453 después de Cristo. Así pues, el derecho romano es trascendental en el sistema jurídico mexicano, ya que tenemos influencia del derecho español. Tras la conquista y la creación de la Nueva España, el derecho español permea y por ende el derecho romano impregnó en nuestro sistema jurídico, que sigue vigente después de 500 años. Es por ello que hablaremos de la constitución del sistema jurídico romano. La temática a tratar es, número 1, la evolución histórica del derecho romano, desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. El siguiente sería la obra jurídica de Justiniano. La siguiente, el desarrollo del derecho romano en Oriente. Y finalmente, las conclusiones. Muy bien, para explicar la evolución histórica del derecho romano, es menester comprender que la historia de su creación se resume en una leyenda, la leyenda de Roma. Cuenta que Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la princesa real Silvia, fueron abandonados en el río Tíber y rescatados por una loba, Luperca. Criados por el pastor Faustulo y su esposa, Acalarentia, descubrieron su origen noble y derrocaron al usurpador Amulio, restaurando a su abuelo Numitor como rey de Alba Longa. Los hermanos decidieron fundar una nueva ciudad en el sitio donde fueron rescatados. Sin embargo, una disputa llevó a Rómulo a matar a Remo y a fundar Roma, el 21 de abril del año 753 a.C., y como su primer rey, Rómulo estableció las primeras instituciones de la ciudad y atrajo a ciudadanos de diversas regiones. Por ello, es necesario dividir del derecho romano en los periodos de la monarquía, la república, el imperio principado de Arquía y el imperio absoluto o dominato. Muy bien, la primera etapa es la monarquía, que abarca del año 753 al 510 a.C. Los primeros habitantes de Roma estaban conformados por 3 tribus o pueblos: los latinos, que se asentaron en el centro, por su parte los etruscos en el norte y los sabinos en el sur. La población de esta pequeña comunidad se encuentra políticamente agrupada en 30 curias. Esto es, 10 curias por cada una de las 3 tribus, cada una de ellas con un número diverso de individuos. Durante este periodo existía una profunda desigualdad entre patricios y plebeyos, lo que desembocaría en una incesable lucha interna que tenía como finalidad de cerrar estas marcadas diferencias entre estos individuos que compartían la misma sociedad. Durante el desarrollo de este periodo, el poder público estaba conformado por el rey como la máxima autoridad, además que durante este periodo ocuparon el trono 7 reyes. El primero, Rómulo, quien crearía el Senado; el segundo, Numa Pompilio, quien se caracteriza por introducir la religión; el tercero es Tulio Hostilio, seguido por Anco Marcio, ambos catalogados como reyes guerreros por las batallas libradas. El quinto es Tarquino, el Antiguo, quien otorga mayores facultades al Senado y aumenta a 300 el número de integrantes de este. El sexto rey es Servio Tulio, quien realiza reformas políticas y administrativas, esto mediante un censo económico poblacional. Y finalmente Tarquino el Soberbio, el último rey, catalogado como déspota, quien finalmente es desterrado. A lo que respecta a los comicios, estaban conformados por curias y centurias. Los comicios por curias fueron la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos.
Esta curia tenía como finalidad el asegurar el ejercicio de los derechos políticos, el aspecto político y las festividades sociales. Ahora bien, el siguiente periodo es la República, que abarca del año 510 al 27 a.C. Durante este periodo queda plasmada la expansión de Roma, seguido por la derrota de los cartagineses y la resolución de la desigualdad entre plebeyos y patricios, quedando constatado el ascenso de los plebeyos a la vida política de Roma y el incremento de facultades en la toma de decisiones del Senado. En esta etapa, Roma se convierte en una potencia del mundo antiguo, debido al triunfo sobre Cartago, convirtiendo a los romanos en el dueños del mar Mediterráneo. Se consolida el dominio sobre toda la península itálica, estableciendo colonias en todos los territorios conquistados, lo que trajo consigo que se plasmara un sistema administrativo más fuerte para gobernar un territorio muy extenso. Un problema que se suscita en este periodo fueron las guerras civiles, motines y levantamientos armados, en su mayoría encabezados por los gracos, o también, como es mayormente conocido, el movimiento espartaco, que de una u otra manera van debilitando este sistema. A lo que respecta al poder público y político, este estaba integrado por el Senado, los comicios y los magistrados. El Senado adquiere una relevante importancia y facultades. Este se encarga de asuntos relacionados con la paz y la guerra, además que entre sus integrantes se encontraban plebeyos. Los comicios solo tenían injerencia en ciertos asuntos de carácter religioso y de derecho privado. Los comicios por tribus eran la agrupación determinada territorialmente basada en el domicilio, convocados siempre por un magistrado. Los magistrados fueron esta figura que toma la posición que anteriormente era ocupada por el rey. Esta nueva figura, también llamada como cónsules, eran los jefes civiles y militares del Estado, elegidos respectivamente por los comicios, y dicho cargo duraba un año. Y a lo que respecta la figura religiosa, esta se separa de los poderes civiles y se le asigna un pontífice. Ahora bien, tenemos la etapa del imperio, principado o diarquía, que abarca del año 27 a.C. al 248 después de Cristo. En esta etapa se inicia con el levantamiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador. Durante este periodo, el poder supremo es comparado por el Senado, el príncipe y el emperador. A lo que respecta a los órganos legislativos, se suscitan grandes cambios. En una primera parte, la labor desempeñada por los comicios es anulada, esto debido a la falta de convocación. Por su parte, el Senado es quien adhiere a esa labor. En cambio, el emperador, quien exponencialmente va obteniendo todos los cargos públicos hasta centralizarlos en su persona. En el ámbito legislativo, él es el encargado de emitir legislaciones a través de las constituciones imperiales. Es con el emperador Augusto que el imperio alcanza su mayor esplendor en todos los ámbitos, pero de igual manera inicia su declive, todo esto derivado de la toma de decisiones jurídicas tomadas por los gobernantes. Es importante precisar que el emperador adquiere paulatinamente todas las facultades políticas por medio del Senado. En 284 a.C. al 476 después de Cristo. El imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época franca de decadencia. Abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en el año 476. Por lo que le toca al Imperio Romano Occidente, y es hasta 1453, fecha en que cae Constantinopla y termina el Imperio Romano de Oriente. Durante este periodo se suscitaron una serie de innumerables levantamientos y guerras civiles, seguidas por las constantes invasiones de los pueblos bárbaros, a quienes fue difícil contener. En un primer momento, en el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del imperio a la ciudad de Bizancio, además de establecer a la religión cristiana como la oficial. Es en el año 395 que el emperador Teodosio I dividió el imperio entre sus dos hijos. A Honorio le asigna el imperio de Occidente, con capital en la ciudad de Rávena. Por su parte, a Arcadio le toca el imperio de Oriente.